Vamos a dar inicio a nuestra actividad el día de hoy, la sesión mensual del Departamento de Anestesia del Hospital Herrera y Arandi. Se complace en presentarles a una gran colega anestesióloga panameña, la doctora Thais Coronado Bros, con un tema de actualidad, un tema muy importante como es el uso del ECMO en el escenario quirúrgico y en el intensivo. La doctora Thais Coronado es anestesióloga, es doctora en medicina en la Universidad de Panamá, tiene una maestría en ciencias clínicas, es anestesióloga de la Universidad de Panamá, además es anestesióloga cardiovascular y torácica, formada en la Fundación Cardioinfantil en Colombia. Además tiene una maestría en cardiopatía congénita en la Universidad Cardenal Herrera de España. Además, la doctora tiene una especialidad en ecmología en la Universidad Nuevo León, México. Actualmente, la doctora Thais es directora del programa de ECMO en el Hospital Pacífica Sur de Panamá. Es anestesióloga del programa de trasplante cardíaco en Panamá y es investigadora de la clínica de falla cardíaca en Panamá. Así que sin más preámbulo, les dejo en el uso de la palabra a la doctora Thais Coronado. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y sobre todo de reunirme con colegas de la región. De verdad que les agradezco mucho. Titulamos este tema así, pues porque queríamos abarcar el área donde nosotros nos manejamos y obviamente que involucra tanto el área quirúrgica como de intensivo. Voy a reducir un poquito aquí mi pantalla. Ok, perfecto. Bueno, el ECMO básicamente se basa en una terapia que es de muy alta complejidad y se encarga básicamente de dar soporte cardiopulmonar en el caso que se requiera pulmonar o solamente cardíaco o ambos. Debe ser manejado por un equipo multidisciplinario de personal médico y paramédico entrenado y debe estar certificado en este tipo de terapia extracorporeal life support. Es muy importante para aquellos programas que están iniciando tomar como base esto que sugiere la ELSO, de que el personal debe estar entrenado para este tipo de terapia. La ELSO, pues, es la organización que se encarga de proporcionar la educación, la capacitación, la investigación y además, muy importante, de registrar todos los datos a nivel mundial para el avance del soporte de vida extracorpóreo. Les traje algunas diapositivas acerca de nuestro centro ECMO en Panamá, ya que ustedes están iniciando su programa. Es muy importante que cuando se inicia con un programa de ECMO, este debe estar localizado en un hospital de tercer nivel, que cuente con la infraestructura adecuada, que tenga los dispositivos y obviamente los insumos para el inicio de esta terapia de vida extracorpórea. Debe contar con un recurso humano certificado y el personal administrativo instruido también para ofrecer este tipo de terapia de manera segura y adecuada. ¿Por qué administrativo? Porque es muy importante la parte de la organización, la parte de los seguros, la parte de saber que es una terapia costosa y es muy importante que el paciente pueda tener los recursos para pagarla y que la terapia no sea suspendida por parte administrativa. Los centros registrados ECMO que estén afiliados a ELSO entonces deben guiarse con las guías, los manejos y los protocolos y además participar del registro mundial de la ELSO. Es muy recomendable también que cada centro, antes de iniciar una terapia, desarrolle sus propias guías para el manejo y traslado de estos pacientes de manera segura. Claro está, manteniéndose bajo los lineamientos de la ELSO. Además, centralizar la experiencia y los cuidados de pacientes que requieran este tipo de terapia, mejorando la sobrevida y a cargo de un equipo multidisciplinario, como mencioné anteriormente. ¿Cuáles son las ventajas que ELSO nos refiere para tener un centro ECMO? La ELSO mantiene un registro de los pacientes con ECMO desde 1989 y está compuesto por más de 160,000 casos y hay 500 centros acreditados a nivel mundial. Es muy importante regirnos bajo los estándares internacionales en el manejo de este tipo de terapia y nuestro hospital inició de esta manera y pues ya se encuentra en vías de convertirse en un centro acreditado en el manejo de este tipo de terapia. El objetivo es ser parte de este sistema internacional con experiencia y facilitando el intercambio de conocimientos a través de la educación médica continua.
¿Cuáles son los requisitos? Debe ser un programa avalado por la ELSO para sus médicos y todo el equipo de salud con un entrenamiento formal. Este entrenamiento incluye las lecturas didácticas, los simulacros con los equipos de ECMO, el entrenamiento clínico y un sistema que puede evaluar el desempeño de estos miembros de este equipo, también sumado a rotaciones internacionales en las unidades de ECMO. Así que todos los miembros de nuestro equipo ya han realizado desde más o menos 10 años, hemos venido entrenándonos en este tipo de terapia y contamos con personal de enfermería en intensivo, personal de pediatría, perfusionistas, enfermeros capacitados en este tipo de terapia. ¿Por qué es tan importante la capacitación y por qué la ELSO nos habla tanto de la capacitación? Esta diapositiva la tomé de una charla del doctor Rodrigo Díaz de Chile, que es también el director del programa allá. Y ellos básicamente mencionaban, en rojo vemos las muertes, que ellos empezaron en el 2012 teniendo muchas muertes y pocas sobrevidas. ¿Por qué? Porque tenían muchos casos, porque no de los casos. Y posteriormente se dieron cuenta que a partir de que se entrenó todo el personal aquí en la línea negra, fueron mucho más selectivos a la hora de escoger sus casos y obviamente tuvieron una mejor sobrevida. Esta es una diapositiva del 2018, pero ya ellos han mejorado muchísimo. Entonces, el tener el personal capacitado impacta mucho en la sobrevida con que el equipo esté entrenado. Entonces, para entrar un poco más en lo que es el ECMO, pues sabemos que es un sistema de asistencia mecánica, circulatoria y respiratoria que va a ofrecer este soporte cardíaco y pulmonar que puede ser durante un periodo de días o semanas. Puede ser en la insuficiencia cardíaca o en la insuficiencia respiratoria refractaria al tratamiento convencional. Es muy importante mencionar que es una modalidad de soporte temporal, artificial, tanto del sistema respiratorio cardiovascular, y pues se utilizan este tipo de terapias que ya no responde a las medidas o a los tratamientos convencionales. Y aquí la ELSO hace mucho énfasis en esto, que se los puedo mencionar aquí más adelante. A ver dónde lo puse. Es muy importante en esta diapositiva, que también la vamos a ver cuando vemos lo de veno-venoso, que ellos hablan básicamente que uno debe ir cumpliendo con toda la modalidad de terapia hasta llegar al ECMO. Es decir, que hay que ser exquisito en la selección del paciente. El paciente que no haya cumplido con todo este tipo de soporte antes de llegar al ECMO no debería ser colocado. Entonces hay una línea muy delgada entre ese paciente que ya está listo, que ha cumplido toda esta terapia y también no demorar la terapia. Entonces, es una delgada línea que uno lo aprende con el tiempo en la selección de los pacientes. Este tipo de terapia se puede emplear como puente a la recuperación del órgano, como puente a un trasplante cardíaco, como puente a un dispositivo de asistencia ventricular de largo plazo o puente a la recuperación o al trasplante pulmonar. ¿Cuál es el objetivo de la ELSO? El objetivo es que nosotros sigamos las guías de todo el manejo que ellos han dado durante muchísimos años para poder llegar a tener esta sobrevida. La sobrevida que según hasta el 2020 presentaba la ELSO, habla básicamente lo que mejor sobrevida tiene a nivel del ECMO es la parte respiratoria neonatal, posteriormente sigue la parte respiratoria pediátrica y la parte de adultos. Si seguimos todas las reglas podemos tener una sobrevida hasta del 70% y el alta hospitalaria de 60%. En la parte cardíaca es un poco menor en todas las áreas, tanto neonatal como pediátrica. Siguen siendo estos dos los que tienen mejor sobrevida, sobre todo las miocarditis. Y el que menos sobrevida tiene, que todavía nosotros no estamos haciendo, pero es nuestro objetivo llegar al ECMO CPR, que se llama eCPR, en aquellos pacientes que hacen paro cardíaco y son tomados en ECMO, pero este es un entrenamiento mucho más avanzado y se hace desde el cuarto de urgencia apenas que el paciente cae en paro. Pero básicamente nuestro objetivo es centrarnos en poder estar muy cerca de estas cifras que nos presenta la ELSO y que básicamente se cumplen siguiendo todos los protocolos y normas que ellos ofrecen.
Desde el inicio de la terapia de ECMO, pues ha venido creciendo los centros a nivel mundial, como podemos ver en esta gráfica que está obviamente hasta el 2019, pero que ya sabemos que tras la pandemia tenemos muchísimos más centros registrados en la ELSO. Para poder registrarse en la ELSO hay que seguir una serie de protocolos y requisitos para poder adjudicar los pacientes que uno va manejando en la terapia de ECMO. Así que estos son todos los centros que siguen todas las guías de la ELSO, básicamente. Como vemos, las corridas han aumentado y los centros también. Todo esto aumentó básicamente tras la pandemia del H1N1 y cuando se iniciaron a formar muchos más centros. Básicamente, el dispositivo de asistencia de ECMO se basa en una serie de tuberías, como vemos aquí, una cánula de drenaje que lleva la sangre hacia una bomba centrífuga. Esto posteriormente es impulsado con una consola, pues maneja esta bomba, y luego es impulsado hacia una membrana pulmonar que hace las veces de pulmón. A diferencia del bypass cardiopulmonar, este no tiene un reservorio como tal. Tiene un intercambiador de temperatura tal cual como el bypass y pues obviamente un flujómetro con un blender donde se realiza la mezcla del aire y del oxígeno. Y luego es retornada hacia una cánula de retorno, ¿sí? Que vamos a ver más adelante si es en el sistema arterial o si es en el sistema venoso, va a depender el sitio y los distintos tipos de configuraciones. Pero este es básicamente la estructura de un sistema de ECMO. Esta gráfica básicamente nos muestra lo mismo, ¿verdad? Que en el número 1 la sangre es removida ya sea en este caso puede ser de una vena, es pasada hacia la bomba, se oxigena y se regresa, se retorna, que también puede ser dependiendo del sitio que se está utilizando o la configuración que se tiene. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos, en esta primera gráfica que está acá, tenemos una cánula en la vena femoral. Como vimos, pasa a través de la bomba, se oxigena y se regresa hasta a una segunda cánula, en este caso una vena yugular. Así que tenemos un sistema de ECMO veno-venoso en este caso. Y en este caso acá tenemos en la número 1, una vena femoral, ¿sí? Que está en rojo porque va a extraerla, pasa a través de una bomba, se va a través del el intercambiador y se regresa en este caso a una arteria femoral. En este caso sería una configuración veno-arterial. Los distintos tipos o los distintos modos de ECMO, como les mencionaba, este es lo mismo. Tenemos una canulación que pueden ser en diferentes sitios. Tenemos una canulación central. En esta primera gráfica, en la A, tenemos una cánula venosa que drena la sangre desde el atrio derecho y una cánula que retorna la sangre hacia la aorta. Este es un tipo de configuración en un ECMO venoarterial. Otro tipo de configuración puede ser un ECMO periférico venoarterial que va a drenar la sangre venosa, se drena de una vena femoral, como vemos aquí, y es retornada hacia a una arteria, en este caso a la arteria femoral, que aquí están juntas las dos, una cánula de drenaje y una cánula de retorno. Y en este caso acá tenemos distintas configuraciones del ECMO veno-venoso. En el número 1 tenemos un drenaje, la cánula que está en la vena cava inferior y la cánula de retorno en el atrio derecho. Es un tipo de veno-venoso. Tenemos la punta de la cánula en la vena cava inferior a nivel infrahepático en la configuración número 2 y en la cánula del retorno que está a nivel del atrio derecho. Este es otro tipo, esta también aquí la vemos, otro tipo de configuración. Y la configuración C, que es una cánula venosa, que en este caso tiene una cánula que la llamamos la bicava, que tiene dos puertos, dos puertos para drenar la sangre y uno para retornarla, que aparece justo en la entrada o en el sitio donde está la tricúspide y es llevada directamente hacia la pulmonar. Son distintos tipos de canulaciones. Aquí también tenemos otros tipos de circuitos que se van añadiendo en caso de que un paciente, por ejemplo, inicie
con un ECMO veno-venoso y hay que agregarle un veno arterial si al paciente hace algún tipo de disfunción cardíaca, ¿sí? O tenemos también un veno-venoso arterial o un veno arterial y se le agrega si hace una disfunción o una, por ejemplo, una disfunción del ventrículo derecho o una hipertensión pulmonar, entonces se le podría agregar otra cánula. Estos son diferentes tipos, son circuitos híbridos, como lo dice aquí en la gráfica. Esta es la cánula que les hablaba, la cánula Avalon, que tiene dos sitios de drenaje que quedan en la vena cava superior, en la vena cava inferior, y el sitio de inyección que queda justo asomándose en la válvula tricúspide y entrega pues ya la sangre oxigenada hacia la arteria pulmonar. Entonces, sabemos un poquito del ECMO veno-venoso. Es el que ha venido a mejorar el pronóstico de los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y básicamente se trata de lograr el reposo pulmonar de este paciente que ha sufrido ese daño pulmonar por el aumento de la presión, ¿sí? Por la lesión iatrogénica y pues la mortalidad de la falla hipoxémica aguda en estos tipos de pacientes, como sabemos, es muy elevada y el ECMO pues ha venido a mejorar, a traer ese reposo pulmonar para ese pulmón que está dañado por todas estas fuerzas mecánicas. Como les mencioné anteriormente, la definición de Berlin, que básicamente va estableciendo los distintos tipos de daño del ARDS a través de la PAFI, y de esta manera también son como se toman los criterios para seleccionar a los pacientes en ECMO, como vemos ya con PAFIs menores de 100, ¿sí? Entonces el paciente ya utiliza otro tipo de terapia escalonada y hasta que nosotros no hagamos todo este tipo de terapia que se debe ir haciendo, claro, un manejo integral. No es paulatino, sino tal vez todas al mismo tiempo, y cuando se ha logrado todo este tipo de terapias, entonces colocar al paciente en ECMO, pero como les mencionaba, es una ventana muy pequeña de oportunidad entre que uno lo hace, no va a hacerlo de manera temprana y no va a hacerlo de manera tardía. Estas son las guías para lo que es el ECMO del 2021. Básicamente las guías son con los mismos criterios de ECMO en general, de insuficiencia respiratoria. Han ido variando en algunos aspectos, sobre todo antes se mencionaba mucho el tiempo de ventilación mecánica, todavía se menciona, pero a través de la pandemia, pues los distintos grupos que estudian estos pacientes se han dado cuenta que la ventilación, el tiempo de ventilación mecánica ya no se pone como un criterio tan estricto, sobre todo en pacientes en COVID, porque ya tenemos pacientes entubados que tienen más de 7 días, que es lo que se mencionaba antes, que era el tiempo promedio para colocar a un paciente en ECMO, pacientes que han tenido ECMO que han estado entubados más de 10 días y se les ha colocado en ECMO y han tenido una muy buena sobrevida. Entonces, este parámetro ya no se toma en cuenta, pero sí se sigue tomando en cuenta la PAFI. Menor de 150 es una recomendación fuerte, como les dije, para hacer las distintas terapias escalonadas, bloqueo neuromuscular, ¿verdad? La pronación, considerar vasodilatadores pulmonares, maniobras de reclutamiento, ¿verdad? Es muy importante esto, estar evaluando al paciente. Y el manejo integral con intensivo es la clave del éxito para estos pacientes, estar monitorizándolo. Porque si tenemos PAFIs bajas y ha pasado más de 12 horas, el pronóstico del paciente, esos numeritos que yo les mencionaba de la ELSO, ya no van a ser iguales, la sobrevida no va a ser igual. Entonces, el intensivista es quien, o el neumólogo, es el que tiene que estar pendiente de estos números para tomar la decisión muy rápidamente y llamar al equipo de ECMO y colocar al paciente en ECMO y poder tener una mejor sobrevida. Claro está que esto va a variar de acuerdo a las comorbilidades que tengan los pacientes. Por ejemplo, cuando tenemos PAFIs de más de 150, pero los pacientes tienen otro tipo de parámetros que tienen el pH bajo, el CO2 alto, ¿verdad? Si el paciente tiene alguna de estos parámetros y tiene contraindicación para el ECMO, entonces se pueden considerar otro tipo de terapias. Y si no tiene ninguna contraindicación, que básicamente es en general, si hay muchas contraindicaciones absolutas y relativas, la más importante es que el paciente tenga una condición reversible y que el paciente no tenga un sangrado mayor activo para poder colocárselo en la terapia. Hay otras contraindicaciones, obviamente, pero pues eso lo podemos ir viendo con el paso.
Entonces, en general, las indicaciones para el ECMO venovenoso son síndrome de distrés respiratorio agudo, refractario. Como les mencioné, las guías actualizadas de COVID pues hablan de algunos otros parámetros estrictos para este tipo de pacientes. También como puente de trasplante de enfermedad pulmonar crónica terminal, y pues los distintos estudios que se han realizado y las distintas organizaciones como la ELSO, ECMONET, el estudio de OLIA y el CISA que marcó el inicio de la terapia en ECMO en los pacientes con H1N1 son los que han definido este tipo de criterios. Como les mencioné, básicamente se basan en parámetros establecidos a nivel pulmonar, como son la PAFI, como son la presión inspiratoria pico, etcétera, ¿no? Entonces, algunas otras indicaciones para un ECMO venovenoso: síndrome severo de fuga aérea, que les traigo pues un caso interesante que tuvimos hace poco, retención de CO2 en ventilación mecánica, necesidad de intubación en pacientes en lista de espera para trasplante y pacientes con crisis de asma. Entonces, en resumen, el ECMO venovenoso está indicado para rescate de hipoxemia refractaria, para rescate de hipercapnia refractaria y para rescate de lesión por ventilación mecánica. Hay algunas o varias herramientas en las que uno se puede apoyar para poder establecer si un paciente requiere o no ECMO. Existen algunas score como el RES, el Score Safe, y pues aquí les traje nuestro protocolo de manejo del ECMO, solamente la portada, pues, que hemos estado trabajando en este protocolo ya hace varios años, y es muy importante tener este tipo de escalas en los protocolos para poder hacer un manejo integral y seguir las guías internacionales. En el caso del ECMO veno arterial, está básicamente indicado en caso de shock cardiogénico refractario. Es un dispositivo de rescate biventricular de corto plazo y es muy rápido de implantar. Los beneficios del ECMO venoarterial es que se realiza o se puede realizar una canulación percutánea. En algunos casos se requiere hemodinámica en urgencias cuando es un CPR o en el salón de operaciones. Ya nosotros estamos haciendo todas nuestras canulaciones de manera percutánea, así que es muy importante que el equipo esté familiarizado con el uso del ecotransesofágico para poder realizar estas canulaciones directas. Obviamente va a cambiar si el paciente tiene le es colocado un ECMO postcardiotomía, obviamente que va a ser en el salón de operaciones, o si es un ECMO en un paciente con una angioplastía de alto riesgo que también está indicada, pues se le coloca en la sala de hemodinámica. O sea, va a variar, pero básicamente en general debería ser de manera percutánea. Es un eficiente apoyo, tanto cardíaco y pulmonar, y puede utilizarse con otro tipo de dispositivos como el balón y el ECPELA, que más adelante les voy a mencionar algo muy corto sobre esto. Entre más rápido se instale el ECMO venoarterial, mayor va a ser la probabilidad de sobrevida o de destete temprano de este tipo de pacientes. En el ECMO venoarterial sí las decisiones deben ser muy prontas y muy rápidas. Un paciente que está con un shock cardiogénico y que, claro, que es difícil cambiar la mentalidad del manejo tradicional de este tipo de pacientes en el que se les suele colocar grandes cantidades de inotrópicos y vasopresores. El manejo en este tipo de pacientes debe ser muy rápido. Un paciente que está con vasopresores inotrópicos muy altos, 2 o 3, y utilizando el score que ustedes quieran en un periodo de 3 a 4 horas, si el paciente no mejora, debería ser colocado en un tipo de terapia de soporte. Ahora vamos a ver los distintos tipos de terapia de soporte y sabrán cuál es el que se debe seleccionar. Y ahí existe una mayor costo-efectividad que otro tipo de dispositivos. Utilizamos el score del Intermax también para determinar el candidato ideal para una terapia de largo plazo, una terapia de corto plazo. Generalmente los pacientes que están en Intermax clase 1 y 2, como tuvimos recientemente una paciente para trasplante cardíaco, pues son pacientes candidatos para este tipo de terapia, ya sea para esperar el corazón o posteriormente a un trasplante cardíaco si hacen algún tipo de falla. Las indicaciones en general son un shock cardiogénico refractario, como les dije, en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, para angioplastías de alto riesgo, postcardiotomía, miocarditis viral, que es la más común y tiene muy buena sobrevida. También en pacientes que tengan tromboembolismo pulmonar, como un puente a un tratamiento definitivo, se le puede hacer la terapia estando en ECMO. Para pacientes, algunas otras indicaciones: arritmias malignas, síndrome de Takotsubo, feocromocitoma, soporte en procedimientos de TAVI, procedimientos de angioplastías de alto riesgo o de electrofisiología, también como soporte preoperatorio en pacientes de alto riesgo que tengan, por ejemplo, una ruptura musculopapilar, que han tenido una CIB postinfarto, también como agudización de falla cardíaca crónica como terapia puente,
Y como les he mencionado, el ECMO CPR, que se utiliza básicamente o se hace en centros avanzados y mejora la sobrevida en paro cardíaco cuando el paro es asistido presencialmente. Como les mencionaba, que hay un esquema de los distintos tipos de dispositivos y el soporte que ofrece, sabemos que el balón, por ejemplo, se encuentra entre un rango solamente entre 1 a 2 litros, sí, 2 litros. El Impela pues ya existe hasta 5.0 litros, el Tandem Heart que va entre 3 a 5 litros y el ECMO que es la única terapia que ofrece entre 5 a 7 litros. Entonces podría abarcar desde 2, dependiendo del tipo que le queremos dar al paciente, si le queremos dar un soporte muy pequeño, dependiendo de la patología, o si le queremos dar un mayor soporte, puede ser hasta 7. De hecho, existen dos tipos de membrana. Tenemos la membrana de 5 litros y la membrana de 7, dependiendo de la patología del paciente. En esta gráfica básicamente mencionamos algunas características de los distintos tipos de dispositivos de asistencia. Como vemos, el balón, que es más fácil de colocar, se coloca en la cama del paciente, pero ofrece muy poco flujo. Realmente para utilizar el balón en un paciente con un shock cardiogénico no le estamos ofreciendo casi nada de gasto al paciente. No ofrece soporte del ventrículo derecho, no ofrece soporte pulmonar. Sí, claro, es barato y generalmente esto es lo que tienen varios centros. El Impera es bastante costoso, ¿verdad? Pero tiene la ventaja de que se puede colocar muy fácilmente en hemodinámica. El flujo que ofrece ya hay Impelas hasta 5 litros, pero es muy costoso. En nuestro hospital sí tenemos Impela y ya como les mencioné, pues se utiliza en algún tipo de terapia también acompañado con el ECMO que se llama ECPELA. Y el Tandem Heart, que sí es una inserción muy difícil y es bastante costoso. En cambio, pues el ECMO, en este tipo de terapia, hablando del ECMO venoarterial, su inserción no es tan difícil, se puede colocar de manera percutánea, ofrece un mayor flujo en comparación con los otros, también ofrece soporte al ventrículo derecho, soporte para pulmonar, sí le ofrece sobrecarga al ventrículo izquierdo, que les voy a mencionar eso también, y pues es mucho menos costoso que comparado con el Impela y el Tandem Heart. Obviamente que existen riesgos y complicaciones de este tipo de terapia. Se está exponiendo al paciente a una membrana que es externa, ¿verdad? A pesar de que se coloquen algún tipo de material para asemejarlo al endotelio, sabemos que los pacientes van a desarrollar un síndrome de parecido al CIS, ¿verdad? Y que por lo tanto estos pacientes requieren altos niveles de anticoagulación porque existe ese desbalance entre lo que es la hemorragia y la trombosis con toda la cascada de la coagulación activa, con las plaquetas, ¿verdad? Precisamente por eso se crean este tipo de sistemas con los tipos de bombas que sean de centrífuga para evitar las fuerzas de cizallamiento, se realizan las tuberías, se conforman con algún tipo de dispositivo que se parezca al endotelio para mejorar toda esta adhesividad plaquetaria. Pero obviamente que hay que tomar en cuenta que se necesitan colocar altos niveles de anticoagulación en este paciente y pues esa viene siendo una de las principales complicaciones de los pacientes en ECMO, es el sangrado. Del sitio de la cánula, ¿verdad? Sangrados a nivel del sistema nervioso central, arritmias, también las infecciones vienen siendo algunos de los puntos más importantes de complicaciones. En algunos casos del ECMO venoarterial también podemos encontrar pacientes que hagan isquemia de las extremidades, por eso es muy importante la selección adecuada de las cánulas que se van a colocar, midiendo el diámetro de los vasos antes de colocarla, y obviamente estar evaluando las extremidades en caso de que se requiera un ECMO venoarterial. Siempre o la mayoría de las veces debe colocarse una cánula de reperfusión en la extremidad que se está utilizando para el lado arterial. Además, contar con dispositivos que nos ayuden a estar monitorizando la saturación en esas extremidades. Ya está validado el uso del INVOS, del NIRS, específicamente la espectroscopía infrarroja en este tipo de pacientes en las extremidades para estar midiendo las saturaciones. Esto es lo que les mencionaba de la cánula de retorno. Este es un paciente que tiene colocada una cánula arterial en la parte femoral y este paciente, pues como son cánulas grandes que pueden ocupar el mayor lumen de los vasos,
debe colocarse una cánula para reperfusión, para poder ofrecerle flujo a esa extremidad, que es lo mismo que tenemos acá. Esta es una cánula de Avalon, la que les dije que es doble lumen, que tiene 2 sitios de drenaje y uno de retorno. Entonces, como necesitamos altos niveles de anticoagulación para evitar esa trombosis, es muy importante mantener esa coagulación en un balance. Sabemos que los pacientes hacen esa disfunción hemostática. Es muy importante que estemos alerta de que estos pacientes no solamente van a tener este desbalance por el ECMO, sino también por las comorbilidades que tiene este tipo de pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Los intensivistas, que pues son los expertos en esto, no me dejarán mentir. Estos pacientes que generalmente tienen disfunción hepática, sepsis, así que la parte del sangrado en ECMO no solamente es a causa del ECMO, sino que pueden ser por las comorbilidades del paciente. Es por eso que tenemos que encontrar ese balance apropiado entre prevenir la trombosis y el riesgo de sangrado. Se utilizan distintos mecanismos para poder medir encontrar ese balance, evitar la trombosis de la membrana y evitar las hemorragias. Tenemos el ACT, el tiempo activado de trombina, que básicamente nos ayuda a medir esa vía extrínseca de la coagulación, ¿verdad? Y sí es muy importante mencionar que en los diferentes estudios no se ha visto una correlación entre los niveles de heparina que se utilizan en ECMO y los niveles de ACT adecuados. Los niveles de ACT a comparación de la circulación extracorpórea deben ser más o menos entre 170 y 200. Hay algunos estudios que han hecho con aparatos específicamente, como el Hemocron, que sí se ha validado para que lo que ustedes están empezando un programa, sí es muy importante que se fijen el tipo de dispositivo que van a comprar para poder que tengan una buena correlación del ACT con los niveles de heparina que van a utilizar. La otra forma de hacerlo es con el TTP, que sí tiene una muy buena correlación con los niveles de heparina que se están utilizando, y pues en un paciente con un riesgo bajo de sangrado se pueden utilizar hasta 170 segundos, y con pacientes con niveles altos de sangrado se puede ir variando esta dosis y reducirla. Sabemos que con los días, a mayor días de ECMO, el riesgo de sangrado es mucho mayor, el riesgo de disfunción plaquetaria es mucho mayor, es uno de los principales parámetros que se disminuyen durante el ECMO. Así que hay que basarse en distintos tipos de pruebas para ir evaluando qué hemoconcentrados o qué hemoderivados necesitan los pacientes para colocarles, ¿verdad? También contamos pues con las pruebas viscoelásticas. Nosotros utilizamos mucho la tromboelastografía para ir evaluando. Esto no se hace todos los días, pero si tú vas evaluando el paciente, y así te puedes guiar y saber qué hemos concentrado necesita el paciente. Los niveles de antitrombina que pueden estar alterados en estos tipos de pacientes con difusión hepática, pero sabemos que es un potenciador importante de para la heparina. Entonces es muy importante estar evaluando los niveles de antitrombina, que se recomiendan más o menos un 60%. Así que es muy importante que la institución que esté iniciando un programa de ECMO cuente con todos estos tipos, tanto de medicamentos como de muchas pruebas para poder evaluar. El gold estándar, que no sé por qué no lo puse aquí, el gold estándar para evaluar la actividad de la heparina en ECMO es el factor anti-10A, que se recomienda que esté más o menos entre 0.5 a 0.7. No es una prueba que se hace todos los días. Al inicio del ECMO sí se recomienda, pero posteriormente se hace paulatinamente. Básicamente se utiliza el ACT, que debe ser el adecuado, o el PTT. Básicamente la anticoagulación se hace con la heparina. Es muy importante saber que al inicio, cuando se van a colocar las cánulas, hay que colocarlos un bolo de heparina, y posteriormente entonces en una infusión que debe estar colocada premembrana, justamente para evitar la trombosis de la membrana. En caso de que un paciente haga una resistencia a la heparina, un HIT, ¿verdad? Que puede pasar, y básicamente lo vamos a guiar, nos vamos a guiar con con los criterios para HIT, que, ¿verdad?, que vienen siendo los niveles bajos muy drásticamente de las plaquetas, los pacientes que hacen trombosis, que puede considerarse la trombosis de la membrana como
un factor importante para esto, ¿verdad? Estos pacientes tienen otras alternativas como el argatroban y la bivalirudina que nosotros no tenemos, pero hay algunos reportes que han utilizado anticoagulantes orales como el rivaroxaban. Pero todo esto es que hay que contar en el hospital, pues para poder tener ese adecuado balance entre la trombosis y el riesgo de sangrado. Lo que les mencionaba rápidamente acerca de lo que es el ECPELA, cuando estamos en un ECMO venoarterial, en el veno venoso uno dice que el pulmón está en reposo. En el ECMO venoarterial realmente uno pone al corazón a trabajar. Debería ser adecuado decirlo de esa manera. Uno no pone al corazón en reposo, uno pone al corazón a trabajar. ¿Cómo a trabajar? El ECMO venoarterial produce un aumento de la poscarga en el corazón. El corazón tiene que hacer mayor fuerza para poder vencer la apertura de la válvula aórtica y poder enviar ese gasto cardíaco. En caso de que los pacientes hagan disfunción del ventrículo izquierdo por aumento de la poscarga, una dilatación del ventrículo izquierdo, hay algunas maneras de mejorar esto colocando al paciente tanto en ECMO como en Impela, que es lo que se llama este tipo de terapia, y también se puede utilizar el balón de contrapulsación que nos disminuye entonces la poscarga. Y hay distintas configuraciones para utilizar el ECMO con el Impela. Contamos en Panamá con el Impela hasta de 5 e incluso derecho también para apoyar este tipo de terapia. Entonces, yo les traje básicamente unos casos clínicos. Hablar de ECMO realmente nos tomaría muchísimo tiempo, pero es para que vean, conozcan el programa que tenemos y pues vean en acción algunos de los casos que hemos tenido. Esta es una paciente femenina de 60 años de edad que se diagnosticó con una miocardiopatía dilatada de origen idiopático. Ella se encontraba en falla cardíaca terminal. Vendría siendo un Intermax entre 1 y 2, porque es una paciente dependiente de inotrópicos. Perdón, esta paciente recibía levosimendan cada semana, entraba y salía del hospital. Esto fue en febrero de este año. En septiembre, la última vez que se le hizo un cateterismo derecho, aquí están los valores, ella tenía una presión de arteria pulmonar elevada, 50-20, y tenía una presión en cuña de 26 de media, con un gasto cardíaco bastante bajo y un índice cardíaco de 1.35. En ese momento tenía resistencias vasculares pulmonares en 2.3 unidades Wood, por lo que sí fue enrolada para trasplante cardíaco. En ese momento se le hicieron el panel reactivo de anticuerpos en enero y mostraron 0%, así que fue enrolada para trasplante cardíaco. Se le realiza a ella un trasplante cardíaco ortotópico con un tiempo de asistencia cardiopulmonar relativamente normal, 2 horas con 42 minutos, un tiempo de pinzado aórtico de 1 hora 31 y el tiempo de isquemia total del órgano fue de 3 horas con 10 minutos. Cabe anotar que este trasplante pues, se hizo en la procuración del órgano en otra provincia y hubo que trasladar el órgano en avión, así que el tiempo de isquemia estamos dentro del límite, pero fue un poco más largo comparado con otros tipos de trasplantes que hemos tenido. Aquí les traje los parámetros iniciales de la paciente. Ella entró con estos parámetros al salón de operaciones, con una presión venosa central en 12, una presión de arteria pulmonar casi igual a la que tenía preoperatoriamente, una presión en cuña elevadísima y un gasto cardíaco con un índice muy bajo. Este otro parámetro que está acá fue ya cuando se le trasplantó, que fue llevada al salón a la unidad de cuidados intensivos. Ella llegó con un lactato en 4.3, una saturación venosa en 80%, llamaba la atención la PVC elevada, llamaba la atención que tenía una presión sistólica arteria pulmonar elevada, estaba recibiendo óxido nítrico a 40 partes por millón, creo que ahí tengo los medicamentos después, y tenía una presión en cuña normal, que nos hablaba más que todo que probablemente podría estar haciendo una disfunción del lado derecho. Un gasto cardíaco en 3.2. La paciente a las 4 horas evolucionó de esta manera, hubo aumentos radicales en el lactato de 6 a 8, la PVC aumentadísima. Aquí en este punto se le coloca a la paciente, se le aumentan las dosis de milrinones, se le aumenta la dosis de óxido nítrico y se le agrega otro tipo de inotrópico que fue dobutamina. De esta manera se logró disminuir un poco la PVC, pero la presión pulmonar se mantenía elevada
y la presión en cuña normal, con un gasto cardíaco y un índice cardíaco bajo. A su llegada a intensivo, estaba recibiendo, estos son los parámetros del gasto en el salón de operaciones ya justo antes de ir a la unidad de cuidados intensivos, y recibía norepinefrina en estas dosis, vasopresina 4.04 unidades por minuto, milrinone en una dosis baja, isoproterenol y el óxido nítrico en 20 partes por millón, y esta es su radiografía al llegar a intensivo. Se le realiza posterior a 3 horas después, cuando fue aumentando el lactato, se le realiza un eco y se encuentra un ventrículo derecho dilatado con desviación del septum intraventricular, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, no valvulopatías, y se sospecha disfunción del ventrículo derecho con hipertensión pulmonar. Ahí es donde le agregamos la dobutamina, ya estaba con adrenalina, con milrinone, se le aumenta el óxido nítrico. El índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que es un parámetro muy fiable para medir la disfunción del ventrículo derecho, nos da 0.45, y este era el gasto cardíaco que tenía la paciente. Entonces ya en 3 horas, 4 horas después de salir del quirófano, se le tuvieron que agregar toda esta carga de medicamentos y no había ninguna mejoría. El lactato continuaba aumentando. Estos son los parámetros que teníamos justamente antes de colocarla en ECMO. Vemos la presión en la arteria pulmonar. La saturación estaba normal aquí, pues no marca lo que es, pero esta es la PVC, que se mantenía alta, y la presión arterial muy baja a pesar de todos los inotrópicos. Y este es el eco de ella. Vemos la función del ventrículo izquierdo conservada, pero el ventrículo derecho dilatado y con un movimiento paradójico del septum. Así que la paciente, como les dije, el índice de pulsatilidad de arteria pulmonar, se le pone la inmunosupresión para este tipo de pacientes, también sospechando que podía estar haciendo un rechazo agudo, ¿verdad? Se le inicia tiroglobulina, metilprednisolona y tacrolimus, tal cual como con micofenolato mofetil, las guías internacionales, ¿no? Basados en nuestro protocolo de trasplante cardíaco. Así que la paciente se decide colocar en ECMO venoarterial con una configuración fémoro-femoral, o sea, una cánula de extracción femoral y una cánula de retorno en arteria femoral. Se le pone una cánula arterial de 18 French y una venosa de 23. Este es el índice de ella para colocar las cánulas. Entonces, aquí vemos los flujos del ECMO. Generalmente estos pacientes en venoarterial requieren muy pocos flujos, no les damos flujos tan altos, porque uno, al aumentar el flujo, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y hace que la válvula no se pueda abrir, y el paciente tiene distensión del ventrículo izquierdo, y tienes que ponerle un dispositivo de asistencia para disminuir la poscarga. Así que básicamente en este caso, y ella requería muy poquitos flujos. El lactato en ese momento estaba en 6.7, se le midió el factor anti-10A, que estaba elevado, por aquí ya se le había puesto heparina, el TPT estaba mayor de 500, se le miden los niveles de antistromina que estaban bajos, las plaquetas normales y fibrinógeno normal. El día 1, 2 y 3 del ECMO, la paciente fue mejorando radicalmente, se le disminuyeron los flujos del ECMO hasta 1.5, que era lo mínimo que le podíamos dar. El lactato mejoró de 6.7 hasta 1.8. Mantuvimos los niveles de antifactor 10, como les dije, se deben mantener entre 0.4, 0.7. El TPT estaban también, como les mencioné, entre 50 y 70. Al día tercero ya empezamos a ver una disminución de las plaquetas, que es esperado, es uno de los componentes que se bajan muy rápidamente. Y pues llegamos hasta el tercer día con un lactato muy bajo, y posterior a la retirada del ECMO con un lactato de 1.5. Y estos son los parámetros rápidamente del eco transesofágico que se le fue haciendo a la paciente. Siempre mantuvo su FEBI del ventrículo izquierdo normal, los gastos cardíacos fueron aumentando, el TAP se fue mejorando, o sea, tenía una disfunción del ventrículo derecho, la presión de arteria pulmonar también. Esto fue cuando la sacamos del ECMO, pues subió un poquito. La apertura de la válvula aórtica, que son dentro de los parámetros que uno debe evaluar en un paciente en ECMO venoarterial, siempre se mantuvo muy buena. Y el diámetro diastólico del ventrículo derecho, pues que estaba aumentado, realmente tenía una disfunción del ventrículo derecho. Previo al destete, estos son los parámetros de la paciente. Como vemos, el ventrículo derecho había mejorado radicalmente, el ventrículo izquierdo siempre se conservó de manera normal, y pues había mejorado aquí radicalmente la presión de arteria pulmonar, la presión arterial, y pues se logró destetar esta paciente del ECMO al tercer día. Posteriormente, al
a los 2 días después se le realiza cateterismo derecho con biopsia endomiocárdica con un gasto cardíaco en 5.6 litros, una cuña en 12 y las resistencias pues un poquito altas, se le colocó a ella, se puso en terapia oral con sildenafil, se le mide el panel reactivo de anticuerpos y estaba elevadísimo y se identificaron anticuerpos post-trasplantes con especificidades HLA diferentes a las previas, a las que se le habían hecho anteriormente. Y la biopsia marcó un rechazo severo mediado por anticuerpos CD68 y CD4. Este es un grado de rechazo de PAMR3, o sea, severo. Así que esta paciente se clasificó como un rechazo mediado por anticuerpos severos, se le realiza plasmaféresis, se le hace cambio de inmunosupresión y después se le tipifica con HLA post-trasplante. Posteriormente, pues no se detectaron anticuerpos donante específico al donante fallecido, fueron negativos, y pues se hace una revisión de la literatura donde básicamente se menciona que estos pacientes que son trasplantados, ¿verdad? Se pueden colocar en soportes de ECMO y mejora muchísimo la sobrevida, sobre todo en aquellos pacientes que hacen un rechazo severo de manera aguda y les va muy bien con el ECMO. No se debe colocar en un impela derecho, que pensamos que podíamos hacerlo, y pues realmente la opción fue el ECMO y nos fue súper bien con este caso. No sé si todavía tengo tiempo porque les traje otro caso más, uno de un ECMO venovenoso. Doctor, me dice si puedo Sí, doctora, continuar. dele, por Ok. favor. Okay. Este es otro caso que tuvimos también este año, una paciente asiática joven, muy joven, que debutó con una diabetes mellitus. Ella no había sido conocida. Ella tuvo una neumonía por COVID 3 meses anteriores que básicamente se manejó de manera ambulatoria. Ella no tuvo secuelas, no requirió intubación endotraqueal y se le trató con tocilizumab, dexametasona, remdesivir y Clexane. Bueno, fue en 5 meses atrás, o sea, fue como más o menos en septiembre. Esta paciente se desconocía si tuvo inmunizaciones para COVID. Ella ingresa al hospital con una historia de una semana de tos, con expectoración amarilla, disnea de esfuerzo, decaimiento del estado general, no tenía fiebre y pues se había estado manejando de manera ambulatoria sin mejoría. Posteriormente, ella llega al cuarto de urgencias con estos valores de frecuencia respiratoria básicamente entre 26 y 28 y pues recibiendo oxígeno por cánula nasal. Estaba afebril, como dije, la respiración sí estaba rápida, superficial, mucosa oral seca. En los laboratorios vemos que tenían pues los blancos aumentados, expensas de los neutrófilos, una creatinina en 1.08, la gasometría mostraba básicamente una PO2 en 80, un bicarbonato pues 18.3, la hemoglobina glicosilada altísima y se le realiza una evaluación del esputo y donde se detecta Staphylococcus aureus metilicilino resistente, meticilino sensible, se le detectó influenza A positivo, VAR negativo y PCR por TBC negativo. Y el cultivo reportó a metilicilino resistente. Eh, los hemocultivos periféricos nunca mostraron ninguna positividad. Se le realiza un CAT de tórax y se encuentran estas cavitaciones importantes tanto en el lado izquierdo y había otra más pequeña que también estaba iniciando, o sea, los dos pulmones tenían importantes cavitaciones, o sea, que iba con lo de Staphylococcus aureus, posteriormente una paciente que había recibido inmunosupresores y diabética, ¿no? Entonces iba mucho con la historia. Ella ingresó a UCI con un diagnóstico de una sepsis pulmonar y descompensación diabética, se le trata con antibióticos, se le trata su crisis hiperglicémica, mejoró el cuadro con disminución de la tos y la disnea, en las primeras 48 horas mejoró su patrón respiratorio y al sexto día empieza nuevamente con fiebre y deterioro respiratorio, se le vuelve a hacer otro CAT y se encuentran que estas cavitaciones habían aumentado de tamaño, y tenía un empeoramiento, tenía un ecocardiograma con una función normal. Como vemos en esta placa, tenía pues un importante acceso pulmonar, se consulta con cirugía cardiovascular y ella pues se le hace un drenaje de este empyema que tenía en el lado izquierdo. Las broncoscopías no mostraban lesiones endoluminales y
Previo a entrar al quirófano para drenar este absceso, la paciente presenta un empeoramiento clínico y requiere intubación endotraqueal. Se le realiza una videotoracoscopia con drenaje y lavado del empiema más decorticación y pleurodesis. No tenía complicaciones de manera inmediata. Posteriormente, 48 horas después, la paciente con una hipoxemia severa, hipercapnia, hipotensión, requiere altas dosis de norepinefrina y se le diagnostica un efisema subcutáneo generalizado, que estaba la paciente de esta manera. La paciente pues con un neumotórax derecho, neumomediastino asociado a un aumento de aerofuga izquierda, lo que se había roto pues, y se le coloca un tubo pleural derecho con corrección del neumotórax y cese de la fuga izquierda. 24 horas después, la paciente requiere mayores vasopresores, la aerofuga no se puede ya manejar con el ventilador de manera efectiva, ya las presiones picos estaban muy altas, generaban muy pocos volúmenes corrientes, y se asocia con una hipoxemia severa e hipercapnia. Esto le estamos hablando 24 horas después, o sea, fue muy, muy rápido. Y la gasometría pues muestra un lactato en aumento, una PO2 muy baja, ¿verdad? Una PAFI muy bajita, con presión en la vía aérea en 35, o sea, tenía todos los criterios para colocarla en ECMO. Entonces, consulta con el equipo de ECMO de Pacifica Team y se le coloca un ECMO en configuración veno-venoso. Se le hace una configuración femoro-yugular, una cánula de extracción femoral y una cánula de inyección yugular. Eso ya estaba quinto día en ventilación mecánica, o sea, cumplíamos los criterios, se le colocó una cánula venosa 23 y una cánula de retorno 19. Estos fueron los parámetros iniciales. Aquí sí vemos que teníamos mayores flujos del ECMO, pues una paciente que requería reposo pulmonar y soporte porque ya estaba con inotrópicos altos, ¿verdad? La FI2 de la membrana se manejaba en 80%, y con eso nos daban valores de saturación venosa dentro de los parámetros, dentro de los normales. El ventilador pues se maneja con parámetros de reposo, con volúmenes corrientes muy pequeños porque continuaba la aerofuga, y la FI2 también muy bajita. Se hace una sedación inicial con fentanil y Presedex. Posteriormente, luego de 2 horas en ECMO, la paciente continúa con aumento de lactato, una PO2 baja, y se le hace un ecocardiograma donde se nota que la paciente tiene una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, probablemente por todo el aturdimiento de la sepsis que estaba presentando esta paciente. Tenía un BTI en 15, en este momento se le inicia con dobutamina por sospecha del aturdimiento, el BNP estaba alto, balance hídrico positivo y la radiografía, como vemos, congestiva. Aquí pueden notar la cánula de extracción que se encuentra en la suprahepática y acá la cánula de inyección que se encuentra en la vena cava superior. Esta era la sonda del eco porque ese era el momento que se estaba colocando la cánula. Pues este es el reporte de cardiología, básicamente con una FEBI muy bajita y pues se le inició la dobutamina. Y en 24 horas se encuentra con mejoría notable de la función sistólica que permitió el retiro de los inotrópicos, la diuresis mejoró con diuréticos, mejoría de la perfusión distal de los pulsos, todavía requería dosis de norepinefrina y vasopresina, habían mejorado los blancos, pero el lactato continuaba en aumento. Entonces ya estábamos pensando en un patrón de shock hiperdinámico y distributivo en este tipo de paciente. Ella también presentó taquicardia sinusal sostenida, aumento franco de los requerimientos de vasopresores, y en ese momento se identifica un neumotórax izquierdo que puede darse en este tipo de pacientes en ECMO. Estaban en ese momento los drenajes que se habían colocado en la primera cirugía estaban ocluidos, así que se mejoró la succión con el descenso de la frecuencia cardíaca de los presores cuando se recolocaron estos drenajes. El lactato continuaba subiendo, pero tenía buena diuresis, la perfusión distal y el NIR cerebral que le dije que a estos pacientes les colocamos siempre NIR también en las extremidades. Así que en ese momento se sospechó una acidosis láctica tipo B, porque tenía el anion gap aumentado con cetonuria y se diagnostica entonces cetoacidosis por inanición. La paciente tenía una pobre ingesta calórica en todo ese periodo de tiempo, así que se le inició su dieta, ¿sí? Y empezó a reducir el lactato hasta 4 o 5 y logramos reducir los flujos del ECMO hasta 3.5 y también disminuyendo los presores.
En espacio de 24 a 48 horas posteriormente, la paciente nuevamente presenta aumento de los blancos, aumento de los requerimientos de vasopresores, trombocitopenia, que dificultaba mucho el manejo de la anticoagulación, estar midiendo los niveles de ACT, la tromboelastografía, pues para poder titular la cantidad de heparina que se le iba a poner. Y se sospecha entonces ya por el cuadro de sepsis, sumado al ECMO, una coagulopatía de consumo. También en ese momento se tornó oligúrica la paciente, así que tuvo un retroceso en su condición y se decía hacerle un CAT scan para identificar otras potenciales causas del foco infeccioso. En ese momento se demuestra una pansinusitis con gran afección pulmonar bilateral, mayor consolidación, infartos cerebrales embólicos con transformación hemorrágica, que es lo que les traigo aquí. Esto fue lo que nos encontramos con esta paciente. Aquí, pues, las cavidades habían empeorado, todo su cuadro pulmonar mucho peor. Así que aproximadamente a las 96 horas vemos que la paciente tiene un RAS de -5 y ella estaba sin sedación. El electroencefalograma mostró encefalopatía grado 4, sin actividad epileptiforme, progreso de la disfunción orgánica múltiple, incapacidad de control de la fuente. Se reunió con los familiares y se decidió pues suspender los esfuerzos con el ECMO. Entonces les traigo un caso de éxito, el otro caso pues que era un caso bastante difícil en una paciente que estaba inmunosuprimida y tenía pues un estafilococo, come carne, come pulmón, entonces obviamente el manejo fue muy difícil para este tipo de pacientes. En todos los escenarios, en todos los hospitales, que pues estos casos también los comentamos con otros colegas y pues nos hablan lo mismo, que son casos bastante complicados, pero pues se tomaron las decisiones en el momento adecuado, pero la paciente no tuvo una buena sobrevida. Así que les traje nada más estos dos casos. Les comparto algunos material que nosotros ya tenemos en el hospital sobre nuestro protocolo, el consentimiento informado para el ECMO, el checklist del ECMO hospitalario donde tenemos todos los parámetros que se evalúan para poder clasificar al paciente en entrada al ECMO, los parámetros de ventilación mecánica, ¿verdad? La presión plato alta, la PIP alta, la FiO2, la PAFI, ¿verdad? Menos de 150, también si el paciente tiene los consolidados en la radiografía de tórax, si tiene aminas inotrópicos, ¿verdad? Cómo están también los signos vitales, si está con óxido nítrico, si el paciente ha sido pronado, todos los parámetros que según los diferentes estudios se establecen para poder colocar a un paciente en ECMO, básicamente en insuficiencia respiratoria, en shock cardiogénico, ¿verdad? Presión sistólica menos de 90, el índice menor de 2, evidencia de hipoperfusión y 2 o más vasopresores. Esta es nuestra hoja de flujo de recolección de datos por turno para los pacientes en ECMO. La rutina diaria de los laboratorios, como les mencioné, que se hacen algunos cada 12 horas, algunos cada 48 horas, dependiendo en qué momento se encuentra el paciente y en qué condición, ¿no? Si un paciente que está sangrando, pues se le hacen otro tipo de exámenes mucho más seguidos. Y también una guía para la evaluación ecocardiográfica diaria del paciente, sobre todo en ECMO veno-arterial. En el veno-venoso también se hace rastreos, pero estos son los que se toman más en cuenta en el ECMO veno-arterial, que sí se deben realizar todos los días. Y esto es lo que les traía, básicamente. Esta es una paciente que conocí cuando hice mi rotación en la unidad de ECMO de Monterrey. Ellos tienen una excelente unidad, los pacientes están en ECMO awake, están despiertos, e incluso cuentan con un buen sistema de rehabilitación oral, que pues nuestro programa quiere llegar hasta allá. Los pacientes que están, que se pueden sentar, hablar con sus familiares y se encuentran en ECMO. Entonces les voy a mostrar este video con permiso del paciente. Sé que tendrás que llorar. Así que ese es nuestro objetivo, también llegar a estar como los de Monterrey. Les dejo con este pensamiento, pues ya que ustedes están empezando un programa, los individuos marcan goles, no hacerlo solos, siempre con un equipo, porque los equipos ganan los partidos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Tai. Qué buena presentación, qué buenos casos que nos presentó ahí para poder comparar dos casos. Vamos a entrar a la fase de preguntas y comentarios, no sin antes recordarle a todos los colegas que el chat está abierto también por si quieren preguntar o
poner su nombre completo y colegiado activo para las horas crédito del Colegio de Guatemala. ¿Algún comentario o pregunta a la doctora Tai? Yo sí tengo que agradecerle a la doctora su excelente presentación y lo que nos hace ver es que tenemos un largo camino por delante, ¿va? Tenemos el equipo, pero creo que la conformación del equipo humano nos falta bastante todavía, ¿verdad? Entonces, es un reto que tenemos, aprovechar la gente joven que ha ingresado al hospital como anestesiólogos cardíacos, anestesiólogos intensivistas, cardiólogos, una serie de gente joven que ha entrado al hospital, que yo creo que es la gente llamada a echar a andar esto, ¿verdad? Yo tenía una pregunta así, tal vez tonta, ¿no? Cuando paciente entra en ECMO, todos los medicamentos que ya tiene, ¿se los van bajando, los continúan igual? Si se refiere a los medicamentos Sí, inotrópicos y inotrópicos, vasopresores. los El manejo inotrópicos. de, ajá, ok. El manejo de intensivo del paciente, eso es muy importante también que el grupo lo sepa. Una cosa es el manejo del ECMO y otra cosa es el manejo de intensivo. El manejo de intensivo debe continuar. ¿Sí? Los medicamentos que requiera el paciente, como los antibióticos, que deben calcularse también. Hay tablas para los antibióticos en ECMO y otros muchos medicamentos relajantes. Todas las dosis para sedación deben cambiarse. Todo esto no está del todo estudiado, pero ya existen algunas tablas, deben continuar. Lo que sí va a cambiar es en el paciente que está en ECMO venoarterial, que sí debes disminuir los inotrópicos y los vasopresores de manera rápida. Se pueden continuar con dosis bajas, pero es muy importante porque uno necesita evaluar la función nativa del corazón. Y pues con un flujo muy bajo, como les mencioné, en ECMO venoarterial, con muy pocos soportes inotrópicos, esos corazones arrancan. En cuanto a Muchas lo que gracias. el programa, la experiencia que nosotros tuvimos, nosotros también somos un programa muy joven y básicamente hemos tratado de seguir las normas de la ELSO. Ellos siempre recomiendan que tengas el personal capacitado, que tengas desde las enfermeras intensivistas, desde los perfusionistas, los anestesiólogos, todo el equipo que quiera participar, pero que todo el equipo haya tomado cursos y pueda conocer toda la terapia de manera profunda. Tener la máquina no es nada, como usted lo dijo. Tener el equipo no es nada. Cualquiera pone un ECMO, pero lo más importante es la buena selección del paciente y el buen manejo para poder tener esa sobrevida. Entonces, no va a ganar el que más ECMOs pone, sino el que pone pocos ECMOs porque los pone bien seleccionados y que los pacientes salgan adelante. Doctora Tai, ¿cuál fue su experiencia ahorita en los casos con COVID que el ECMO fue una herramienta ahorita para poder sacar adelante con estos pacientes con fallo multiorgánico? Sí, definitivamente que el ECMO ha venido a ser una herramienta que revolucionó toda la pandemia. Todavía estamos aprendiendo de los pacientes con COVID. Todos los días sale algún artículo nuevo, porque obviamente no esperábamos esto. Pero definitivamente que ya se demostró que el uso del ECMO para reposo pulmonar en este tipo de pacientes va a mejorar la sobrevida. Las guías han cambiado un poco acerca de la selección de los pacientes, porque tenemos pacientes COVID que requieren ECMO y que digamos que no cumplen los criterios que teníamos anteriormente con la pandemia de H1N1 y se han tenido que salir un poquito de esos criterios, pero que han evolucionado. Son ECMOs muy prolongados, pero sí tiene sobrevida, tiene muy buena sobrevida en centros obviamente ya experimentados, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Algún colega quisiera comentar algo o preguntarle algo a la doctora Tai? Tal vez muy buena presentación, doctora. Muchas gracias. ¿Cuándo decide usted poner un ECMO o un balón intraórtico a un paciente con un shock cardiogénico? ¿Qué parámetros son los que realmente debe de usar?
Bueno, básicamente, como les decía, es el paciente que cumple los criterios del shock cardiogénico, que ya tiene más de 2 inotrópicos o vasopresores y que se debe colocar muy rápidamente en un periodo no máximo de 6 horas, estar tomando la decisión. Ya sabemos que los pacientes, se ha demostrado que los pacientes que tienen shock cardiogénico y que tienen altas dosis de vasopresores probablemente no van a mejorar, requieren otro tipo de soporte. Además, los últimos estudios ya han demostrado que el uso de balón de contrapulsación intraórtico es básicamente no ponerle nada al paciente. O sea, para eso mejor déjalo con los inotrópicos y no lo invadas más, porque el soporte que da el balón es muy poco para este tipo de pacientes, solamente con el balón en shock cardiogénico. Ya se ha demostrado que se requieren otro tipo de dispositivos que den un poco más de soporte, que puede ser el Impella o como puede ser el ECMO, dependiendo el centro donde uno está, dependiendo de la capacidad económica del paciente. Hace poco tuvimos en Pacífica un paciente que llegó al cuarto de urgencias, hizo un paro presenciado, tuvo un infarto, se llevó, reanimándolo, se llevó hemodinámica, se le colocó un Impella, se le abrió las coronarias y el paciente salió. Entonces es muy importante reconocer al paciente muy rápidamente y tener la habilidad de colocarlo en la terapia rápidamente. Excelente, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o pregunta a la doctora Tay? Doctora, en promedio, ¿cuánto es el tiempo de entrenamiento de configurar un equipo de ECMO? Más o menos. Bueno, yo creo que va a depender de cada uno, porque no es una terapia difícil de aprender, pero sí probablemente necesites tomar, yo diría que como 3 cursos, estudiar bastante, porque es un Sí. mundo, es un mundo realmente, es una cosa totalmente distinta. Es difícil que le pueda decir cuánto tiempo, ¿no? Yo hice mi primer curso de ECMO en el 2012 y después de eso he tenido como 4 cursos más, 4 entrenamientos formales, pero hasta que uno no lo ponga, uno no se va a sentir capacitado. Yo creo que no importa tanto el tiempo, sino lo que uno le dedique a estudiar y además que tengas una buena asesoría. Porque si tienes un buen equipo que tiene ganas de estudiar y ganas de hacerlo, y tienes una buena asesoría, lo vas a poder poner muy pronto. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, tarea pendiente, ¿no? O sea que la curva de aprendizaje depende de lo que uno estudie. Y de los casos que vas manejando, ¿no? Claro, claro. Sí. Sí, Pero eso sí se va es, aprendiendo con hacerlo. El que no hace, pues sí. no le van a pasar las complicaciones y no va a aprender, ¿no? Leer las complicaciones realmente no es lo que lo ayuda a uno, ¿no? Sino poder verlas y poder recordar lo que uno aprendió y poder darle tratamiento al paciente. Creo que el asesoramiento es muy importante. Bueno, doctora, entonces le vamos a mandar un equipo ahí a Panamá para que nos los entrene. Ok. Bueno, Bueno, qué Una bueno. pregunta, sí, doctor. doctor Hernández, cirujano pediátrico, ¿alguna experiencia con ECMO en infantes en recién nacidos con hernias diafragmáticas? No, nosotros no, pero obviamente que son los que mejor sobrevida tienen. Vamos destinados allá. Ya estamos por comprar el equipo, un Rotaflow para este tipo de pacientes. Todavía no los hemos puesto, pero sabemos que son los ECMOs más cortos y los que mejor sobrevida tienen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas o comentarios. Excelente, excelente. Doctora, muchísimas gracias por su ponencia. Fue una grata experiencia para nosotros acá el poder recibir esta capacitación. Como dice el doctor Pineda, estamos en pañales todavía, pero no es difícil arrancar con unas instalaciones adecuadas, con un personal adecuado, con el equipo adecuado, y nosotros eso lo tenemos en nuestro hospital. Así que de Súper. repente, para la siguiente
la siguiente plática, pues ya vamos a tener nosotros algunos casos que presentarle Excelente, muy de bien. nuestro éxito. Así que muchísimas gracias, doctora. Le reitero el agradecimiento al Hospital Herrera y Arandi. Y primero Dios, nos vemos en una futura ocasión para discutir casos. Perfecto. Ok, felicidades a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Buenas todos. noches. Buenas noches.